La cementera más grande del mundo aterrizó en nuestro país. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? ¿Cuáles son sus planes de inversión en el mercado peruano? Y sobre todo, ¿cómo se reconfigurará una industria dominada por solo 3 competidores? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esa gigante del cemento. La gigante suiza Holcim, la cementera más grande del mundo, por fin decidió ingresar al mercado peruano con la compra de 2 empresas en nuestro país, 2 empresas cementeras, ojo, por una operación de más de $100 millones. Este es solo el inicio de un plan de expansión y de inversión de una de las empresas más importantes del mundo que por fin ha decidido ingresar a nuestro país y en una industria que hoy por hoy es dominada principalmente por 3 empresas. Holcim ha ingresado comprando la compañía minera Agregados Calcáreos, conocida como Comaxa, y Mixercon, en una operación, como decíamos, que involucró una inversión de $100 millones. El gigante suizo ha ingresado a un mercado que hoy es dominado por Unacem, indiscutiblemente la líder del mercado, pero también por Pacasmayo y por Yura. Estas 3 empresas concentran la mayor proporción de la torta de la industria cementera en el país y evidentemente, dadas las complejidades de esta industria y de este sector, cada una opera en una zona geográfica determinada. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se va a reconfigurar el mercado del cemento en el Perú con el ingreso de un gigante como Holcim? ¿Cuáles son las razones detrás del ingreso del gigante suizo a nuestro país? Una empresa que ya estaba en 9 países de América Latina y con su ingreso al Perú ya se encuentra en 10 países de la región. Ojo, Holcim está en todo el mundo, pero ¿qué los llevó justamente a tomar esta decisión en un contexto donde uno diría que la economía peruana muestra debilidad? De hecho, no es el mejor momento de la economía peruana. En el pasado el Perú crecía a niveles de 5, 6, hasta 7%. Hoy el Perú crece a niveles de 3, 4%. Sin embargo, y esto es interesante, la industria del cemento crece a niveles importantes, pese a que el año pasado nos encontramos en una recesión. A ver, el nivel de crecimiento del despacho de cemento en nuestro país viene creciendo a tasas de 8, 9%, y esto es atractivo. Ojo, incluso crecemos más de lo que crecíamos antes de lo que estábamos en pandemia. Entonces, todavía hay bastante margen, todavía hay bastante espacio para crecer y evidentemente esto es lo que ha visto Holcim. Ha visto que todavía hay una demanda importante justamente por estos productos. Ojo, el cemento es la clave fundamental para la industria de la construcción. Y ojo, cuando hablamos de la industria de la construcción, hablamos de viviendas formales, hablamos de viviendas informales, hablamos de obras de infraestructura, de hospitales, de colegios, de carreteras. Hablamos, francamente, de una gran cantidad de sectores que engloban o que necesitan al cemento. Entonces, lo que está viendo Holcim en este momento es que todavía hay espacio de crecimiento, todavía hay una demanda potencial que incluso podría crecer mucho más si se empieza a reactivar una serie de proyectos de infraestructura que hoy en el país lamentablemente están paralizados. Ni qué decir el potencial que hay en el sector de vivienda, donde lamentablemente todavía en nuestro país la brecha social, la brecha de vivienda es inmensa. Todavía hay millones de familias que no tienen un techo propio y tienen que ajustarse como sea. A ver, para que se hagan una idea, más del 70% del despacho de cemento en nuestro país hoy está vinculada directamente a la construcción de vivienda informal. Es decir, todavía hay un espacio gigantesco para la producción o para la construcción de vivienda formal e informal. Es decir, es un mercado todavía en expansión. Entonces, hay un espacio de crecimiento importante, hay espacio para construir más vivienda y por otro lado todavía hay mucho espacio de desarrollo de infraestructura. Entonces tienes a 2 locomotoras que están algo lentas, hay que decirlo, no paralizadas, algo lentas, que de reactivarse podrían empujar de manera tremenda justamente esa demanda por el cemento. Eso es lo que está viendo Holcim probablemente en un mercado como el peruano, en un mercado que pese a que estuvo en recesión en el 2023, vemos como este segmento en específico, el de la producción de cemento,
no ha dejado de crecer. Entonces, evidentemente es un mercado atractivo para la empresa de cemento más grande del mundo que ha decidido ingresar a competir. Pero a ver, hay otro factor importantísimo relacionado justamente a esta demanda creciente de cemento en el mercado peruano y que tiene que ver con los niveles de rentabilidad que arrojan hoy por hoy las líderes de esta industria en el Perú. Para que se hagan una idea, en la región, en América Latina, los niveles de rentabilidad de empresas similares de esta industria, de la industria del cemento, oscilan entre un 15 a un 20%. En el Perú, los niveles de rentabilidad de estas empresas oscilan en un 30%, es decir, casi el doble que el promedio de la región. ¿Qué quiere decir esto? Que es un negocio sumamente rentable si lo comparamos con otros países de la región, pero lo que necesitas es espalda financiera, porque no es un negocio económico, no es barato, no es un emprendimiento pequeño. Poner una empresa cementera en un país requiere muchísimo capital, necesita muchísima inversión y necesita a un gigante. Y por eso es que de un porrazo han decidido invertir $100 millones en la compra de 2 empresas locales en nuestro país. Muy probablemente, no lo han revelado aún, pero muy probablemente lo que veamos en los próximos años es un proceso de expansión y de inversión justamente para poder competir con las otras empresas líderes de este sector. Y no olvidemos algo, si bien la economía peruana ha mostrado signos de debilidad, no estamos creciendo a los niveles potenciales que podríamos crecer, sí hay obras y proyectos de infraestructura clave que hacen pensar justamente que determinados sectores se están reactivando o se están preparando para una reactivación mayor. No olvidemos que este año, en noviembre, se inaugura el megapuerto de Chancay, una obra clave para el comercio internacional. La pregunta es, ¿acaso Holcim está mirando justamente que el Perú se va a convertir en un hub portuario importante en la costa del Pacífico, justamente en relación al comercio internacional que tenemos con el Asia? Ojo con eso, no es una cosa menor si hablamos ya o si vemos una proyección de exportar justamente este insumo a otros países. Tampoco olvidemos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que también se inaugura su ampliación en diciembre. Entonces, vemos una industria que se viene reactivando, no a los niveles que quisiéramos, pero sí se viene reactivando con obras clave e importantes que van a gatillar o que son locomotora para impulsar a otros sectores. Es por eso que estamos viendo que un gigante como Holcim está decidiendo para ingresar al mercado peruano. Pero volvamos a la pregunta central, ¿cómo el ingreso de Holcim a nuestro país va a reconfigurar la industria del cemento en los próximos años? A ver, como habíamos dicho, la industria del cemento en el Perú está liderada por 3 grandes competidores. UNACEM, con una participación de mercado del 44.4%, domina la zona centro del país. Pacasmayo, que cubre la zona norte, tiene un 23.3% del market share. Por su parte, Yura, del Grupo Gloria, que se enfoca en el sur, posee un 21.3% del mercado. A ver, también participa en menor medida Caliza Inca con un 10%, seguido por importaciones y otros pequeños productores que suman un 5.3%. Entonces, en ese contexto, ¿qué oportunidades tiene Holcim justamente para ganar posición y coger parte de esa torta que ya está repartida hoy por hoy? A ver, no hay que olvidar algo clave. El cemento, al ser voluminoso, no se puede transportar fácilmente más allá, dicen los expertos, de 400 kilómetros. Cualquier transporte más allá de los 400 kilómetros es ineficiente y complica muchísimo la operación. Por eso es importante ver que quizá Holcim se empiece a enfocar en zonas periféricas y también habría que preguntarnos ¿qué rol va a cumplir el puerto de Callao, el puerto de Chancay en la ayuda justamente del transporte para ese cemento? Y evidentemente en el corto plazo no se espera una reconfiguración abrupta de este mercado, pero ojo, en el mediano plazo no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de una empresa que tiene mucho conocimiento del sector, ojo, y también mucha espalda financiera. Entonces, lo que se esperaría en los próximos años, luego de entender cómo funciona el mercado peruano del cemento, de entender a sus competidores, de entender a los consumidores, lo que se esperaría es una estrategia mucho más agresiva de parte de Holcim para crecer en el mercado peruano, más allá de las inversiones iniciales que ya ha hecho por $100 millones.
Por ejemplo, Sergio Castro, de Pollo y Asociados, no descarta que el gigante suizo pueda hacer o efectuar nuevas compras, nuevas operaciones en el mercado peruano para seguir expandiéndose. Y esto evidentemente es esperable dado el crecimiento del sector y viendo lo que están haciendo los otros competidores principales en esta industria. Pero a ver, en el corto plazo el ingreso de Holcim sí puede provocar determinados cambios, sobre todo entre sus competidores. Puede incentivar una mayor inversión por parte de los operadores actuales para mantener su capacidad de producción y eficiencia, fortalecer y expandir sus redes de distribución y potenciar sus marcas, especialmente valoradas por los maestros de obra. Y es que es una industria donde los principales competidores no han dejado de invertir, no han dejado justamente de fortalecer sus operaciones. En el 2023, la líder del mercado, Unacem, invirtió 500 millones de soles para justamente fortalecer sus operaciones. Esto fue 18.8% más de lo que invirtió en el 2022. Ojo, en el caso de Yura, del Grupo Gloria, tiene planes de duplicar su planta en Arequipa para atender justamente la demanda de los nuevos proyectos mineros que se están desarrollando en el sur. Esto requerirá una inversión de 500 millones de dólares, no de soles, 500 millones de dólares que van a tener que financiar en los próximos 4 años, que es el tiempo que les va a llevar justamente duplicar esta planta. En el caso de Pacasmayo, ya destinó 85 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción. Y evidentemente continuará con inversiones para el mantenimiento y fortalecimiento de todas sus operaciones. Insisto, los 3 grandes del mercado peruano, Unacem, Pacasmayo, Yura, continúan con sus planes de fortalecimiento y continúan con sus planes de inversión porque evidentemente todavía es un mercado en crecimiento y Holcim sabe esto. Es por eso que esa inversión inicial de 100 millones de dólares muy probablemente no quede ahí. Así que lo que veamos en los próximos años es un proceso de expansión de la líder del mercado mundial del cemento. Entonces, estamos frente a una gran noticia porque no todos los días decide ingresar un nuevo competidor al mercado peruano y un gran competidor además de talla mundial que muy probablemente dinamice este sector y contribuya justamente a empujar la economía peruana. Insisto, el cemento es uno de los insumos más importantes y más alineados con la recuperación económica. Si al cemento le va bien, si a la producción de cemento le va bien, muy probablemente a la economía y a la inversión y al empleo también le vaya bien. Por eso es una gran noticia el ingreso del gigante Holcim a este mercado.